Hola, ¿qué tal? Como les comenté en videos anteriores, no vamos a ir capítulo por capítulo, sino vamos a ir tratando de ir amarrando ciertas escenas o ciertos momentos. Entonces, ahorita vamos a platicar de la última parte del capítulo 9, del capítulo 10 y de la primera parte del capítulo 11 de Hechos. Y a esto lo podemos titular ministerio de Pedro y cómo inicia el ministerio de Pedro hacia los gentiles. Nosotros, yo no sé si tú te acuerdas que leímos en Mateo y cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién crees tú que soy yo? Y él le dice, pues tú eres el Cristo. Y le dice, Pedro, contigo edificaré mi iglesia. Y esto pasó, esta promesa que le dio Jesús a Pedro fue hace alrededor de 8, 9 años. Ustedes se imaginan, Pedro llevaba predicando, llevaba de estar llevando la verdad acerca de Jesús al pueblo de Israel ya durante 7, 8 años, ¿verdad? Estamos hablando de ese periodo de tiempo, es el que se lleva hasta este momento en la historia de Hechos. Y nosotros vemos al final del capítulo 9 cómo Pedro era un hombre al que el Espíritu Santo lo usaba mucho. Pero ¿saben qué me gusta? Y que me ha inspirado Pedro a mí últimamente con estas lecturas. Y es que Pedro le creía a Dios, que era el Espíritu Santo el que hacía las cosas. Y si ustedes ven cómo va actuando Pedro, es un ejemplo de cómo Jesús lo hizo. Y así es nuestra vida. Muchos, saben, no sos ni tú ni yo las que sanamos, no somos ni tú ni yo las que predicamos, no somos ni tú ni yo la que presentamos el evangelio, no somos ni tú ni yo la que hacemos nada. Literalmente todo lo hace el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que hará conforme a Él le plazca y a Él haga. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es abrir la boca y hacer y actuar y usar a estos hombres de ejemplo. Y así como Pedro sanó, yo hoy declaro que tú que tienes alguna dolencia, pues Pedro no sanó, sino el Espíritu Santo a través de Pedro. Y yo hoy declaro que tú, si tienes una dolencia y estás viendo este video, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo llega, te visita y eres sano en el nombre de Jesús, porque eso es lo que quiere el Espíritu Santo, quitar toda enfermedad de tu vida. Pero sabes, también si tienes una dolencia en tu corazón, yo declaro que el Espíritu Santo llega con poder ahí donde estás y es llenado de esa unción y de ese bálsamo tu corazón, y ese corazón que estaba roto hoy es un mosaico bello creado por Jesús. Y así creo que cada cosa de tu vida empieza a tener un orden, porque el Espíritu Santo está llegando con fuerza y poder. Y está Pedro en esta ciudad de Jope con esta persona que era un cura, que era estas personas que destazaban animales. Ustedes se pueden imaginar Pedro rompiendo paradigmas, no podía vivir con alguien así y aún así ahí está Pedro viviendo con él. Y en medio de su oración pasa algo sobrenatural y pasa algo que a mí no me ha pasado, ni no sé si a ti ya te ha pasado, pero está Pedro y tiene una visión de esa manera y de esa naturaleza. Y cuando nosotros lo leemos bastante rápido, pero realmente es algo bien grueso. Y saben, se le aparece y el Espíritu Santo le da una instrucción a Pedro y Pedro le dice no, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros, el Espíritu Santo nos da una instrucción y nosotros lo primero que decimos es no. Pero luego de 3 veces que se lo muestre el Espíritu Santo, Pedro entiende que llegó el momento de que el evangelio se vaya a los gentiles y no solo sea para la casa de Israel. Y me impresiona porque vamos a ver en el capítulo 10 y en este capítulo 11 que Lucas nos quiere recalcar esta historia. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no cualquier historia se cuente 3 veces seguidas, y esta historia sí es. La cuenta de primero lo que pasa con Pedro, después lo que pasa con Cornelio, después ese diálogo y después cuando le hace un informe Pedro a la iglesia en Israel. 3 veces tenemos esa confirmación en el Evangelio de Hechos, que el Evangelio no hace acepción de personas.
El Evangelio no es para ti y para mí, no es por nuestros atributos, no es porque seamos o no seamos. El Evangelio es para todo aquel al que Jesús le está tocando y abre la puerta. Así que no hagamos ni tú ni yo acepción de personas. No somos quien para decir que el Evangelio es solo para fulanito sutanito, porque es para todos. Y ver, yo no sé si ustedes sabían, pero de mis películas favoritas es El Gladiador. Entonces para mí leer esta historia del centurión es apasionante, es ver cómo, obviamente el gladiador es en una época posterior a esta, pero es más o menos lo mismo, ¿verdad? Es ver cómo están en esta región del lago romano, que por cierto, así le decían al Mediterráneo, se pueden imaginar, el gran lago romano. Y es ver a este Cornelio, un hombre romano, un hombre gentil, un hombre que tenía a cargo personas, que tenía un rango, que hacía obras, pero que de repente un día se le revela Jesús y es bautizado y él y su casa son salvos y él y su casa se transforman y él y por su casa no solo es su familia sino también los que trabajaban alrededor de él. Yo creo en esa promesa, yo creo que yo y mi casa somos salvos, yo creo que yo, mis hijos, mis generaciones, mis empleadas, mis trabajadores, las personas que están a mi alrededor en la oficina, realmente el Evangelio no hace acepción de personas y es el Espíritu Santo que así como dice en el versículo 38 del capítulo 10, como Dios ungió con el Espíritu y con poder a Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas las cosas. Yo así declaro que el Espíritu Santo llega con poder a tu vida y vas a ser usado. Por último, solo quiero que sepamos, ¿verdad? Para estar ubicados, cómo Pedro manda este informe a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la iglesia ya fue esparcida, porque ahora la sede, por así decirlo, ya no es Jerusalén, sino se está moviendo. Pedro está en Jope y vamos a ir viendo cómo empieza a expandirse el evangelio de Cristo. Seguimos leyendo la segunda parte del capítulo 11 y el 12 en el próximo video.